Levanté mi copa en la graduación. El aire en el enorme salón vibraba con risas, música y la promesa del futuro. El vestido que mamá había cosido para mí durante los últimos 6 meses se ajustaba perfectamente y me sentía como una verdadera princesa. Los años de universidad quedaron atrás. Frente a mí, un mundo entero lleno de esperanza. Mi mirada se deslizó hacia la mesa de mis padres. Mamá sonreía, limpiándose discretamente una lágrima de orgullo. Papá. Él estaba sentado de espaldas, su rostro distorsionado por una extraña mueca. No le di importancia, pensando que simplemente estaba cansado. El director de la escuela, don Pedro, levantó su copa y el salón enmudeció. Por nuestros graduados, resonó su solemne discurso, y en respuesta, cientos de copas se elevaron. Yo también levanté la mía, sintiendo cómo mi corazón latía de emoción, y entonces escuché su voz, áspera, abrasadora, perforando el silencio como una hoja de hielo. No eres digna de esto. Las palabras de mi padre cayeron sobre mí como toneladas de piedras. La música cesó, las risas se detuvieron, el tiempo se detuvo. Parecía que miles de ojos me miraban fijamente, traspasándome. Mis mejillas se encendieron al instante, y sentí un sudor frío correr por mis sienes. Mi copa tembló en mi mano, y el champán se derramó sobre el mantel blanco como la nieve, dejando una mancha oscura, tan fea y fuera de lugar como esas palabras. Mamá se levantó de golpe, su rostro pálido como el papel. Agarró a papá por la manga de su chaqueta, susurrando algo, pero él le apartó la mano con tal fuerza que ella casi se cae. Su mirada, llena de rabia y desprecio, estaba fija en mí. No había ni un atisbo de ese amor que siempre había visto en sus ojos. Era la mirada de un extraño. No podía moverme. Mis piernas parecían pegadas al suelo. Todo el mundo a mi alrededor se redujo a esa única, insoportable y ardiente frase. No eres digna de esto. ¿Digna de qué? ¿De estudiar? ¿De tener éxito? ¿De vivir? Lo miré, tratando de encontrar alguna explicación, alguna pista de que todo aquello era un mal sueño. Pero sus labios estaban apretados y sus ojos ardían con un fuego frío. Se levantó, empujando bruscamente la silla, que cayó al suelo con un estrépito. Ese sonido pareció romper el silencio como un disparo. Todas las miradas, que hasta entonces habían estado puestas en nosotros, ahora se dirigieron hacia él. Se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, se dirigió a la salida del salón. Sus anchos hombros desaparecieron tras la puerta, dejando tras de sí solo frío y vacío. Mamá corrió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, y me susurró: «Perdóname, hija, perdónalo. Él solo está muy cansado». Pero no le creí. El cansancio no podía explicar tanta crueldad. Mi corazón se encogía de dolor y resentimiento. Me liberé de su abrazo, incapaz de soportar las miradas de compasión de mis compañeros. Quería desaparecer, hundirme bajo tierra. Saliendo corriendo del salón, corrí por los pasillos. Las lágrimas me nublaban los ojos, y cada paso resonaba con un dolor sordo en mi pecho. No sabía a dónde ir. Solo quería estar lo más lejos posible de donde mis sueños se habían desmoronado. Al llegar al viejo parque detrás de la escuela, me desplomé en un banco bajo un roble frondoso. El follaje susurraba sobre mi cabeza como si me ofreciera sus condolencias. Me senté acurrucada, llorando, permitiendo que las lágrimas lavaran todo el dolor, toda la humillación, toda la confusión. ¿Por qué dijo eso? ¿Qué había hecho mal? Siempre me esforcé por ser la mejor, para que él se sintiera orgulloso de mí. Estudié con excelentes calificaciones, ayudé en casa, nunca causé problemas, y ahora, en el día más importante de mi vida, lo había destruido todo. Cuando las lágrimas se secaron,
Solo quedó un vacío opresivo. Levanté la cabeza. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos carmesí. La soledad me envolvía como una densa niebla. De repente sentí un frío insoportable. Me levanté y vagué por los senderos del parque, sin saber a dónde ir. No quería volver a casa. No quería ver a mi padre. Solo quería desaparecer. Pasaron varias horas. La noche cubrió la ciudad. Las calles se llenaron de luces, y los sonidos de los coches y las voces de los transeúntes me parecían tan lejanos, tan ajenos. Deambulé sin rumbo, hasta que me encontré en las afueras de la ciudad, junto a unos viejos almacenes abandonados. Estaba oscuro y silencioso. Solo el chirrido del metal seco con el viento rompía el silencio opresivo. Sentí miedo. El miedo se mezcló con la desesperación, y me sentí tan exhausta que no me quedaban fuerzas ni para llorar. De repente, de la oscuridad, salió un gemido sordo. Me sobresalté. El corazón me subió a la garganta. Me quedé inmóvil, escuchando. El gemido se repitió, esta vez más fuerte, más ahogado. Venía de detrás de una pila de viejas cajas. Venciendo el miedo, me moví cautelosamente hacia allí. Detrás de las cajas, en la sombra, yacía un hombre. Estaba acurrucado, su cuerpo temblaba. Me fijé bien. Era un anciano, su ropa estaba sucia y rasgada, y su rostro demacrado y hundido. A su lado había una botella vacía. Mi corazón se encogió. Olvidé mi propio dolor al ver su sufrimiento. ¿Se encuentra mal? Mi voz sonó suave e insegura. El hombre gimió en respuesta, sin levantar la cabeza. Con cuidado le toqué el hombro. Se estremeció y lentamente levantó la cabeza. Sus ojos estaban turbios y enrojecidos, pero en ellos brillaba una chispa de algo, desesperación, soledad. Yo solo, me siento un poco mal, balbuceó. Su voz era ronca y débil. Olía a alcohol y a algo agrio. ¿Lleva mucho tiempo aquí?, pregunté, sintiendo cómo algo se encogía dentro de mí. Asintió débilmente. Varios días. No puedo levantarme. Comprendí que estaba enfermo y estaba completamente solo. En ese momento, mi propio dolor pasó a un segundo plano. Sentí una pena insoportable por ese hombre. Necesita ayuda. Voy a llamar a alguien. ¡No! De repente, se estremeció e intentó sentarse, pero enseguida volvió a caer. No hace falta nadie. No le importo a nadie. Sus palabras me golpearon el corazón. No le importo a nadie. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Lo miré. Estaba completamente solo, abandonado, como yo, en cierto modo. Me llamo Marisol, dije, decidiendo que no podía irme así sin más. ¿Puedo ayudarle en algo? Giró la cabeza lentamente y me miró. Había tanta fatiga, tanto dolor en sus ojos. Agua, por favor, susurró. Miré a mi alrededor. Entendiendo que no había ayuda de donde esperar, decidí actuar por mi cuenta. No había ninguna tienda cerca, pero recordé una pequeña tienda que abría 24 horas, en alguna parte a la vuelta de la esquina. Vuelvo enseguida, prometí. Corrí por la calle oscura. El miedo dio paso a la determinación. Al regresar, encontré al hombre en silencio. Tenía los ojos cerrados y su respiración apenas era audible. Con cuidado, le levanté la cabeza y le di un poco de agua. Dio varios sorbos y una expresión de alivio apareció en su rostro. «Gracias, muchacha», susurró. Tú eres un ángel». Sentí un calor en el pecho. Por primera vez en todo el día, alguien me decía algo amable. Me quedé con él casi hasta el amanecer. Escuché sus historias inconexas del pasado, de cómo había perdido a su familia, su trabajo, todo lo que tenía. Una vez fue ingeniero, pero una serie de desgracias y el alcohol lo llevaron a la calle. Su nombre era Esteban. Estaba tan solo, tan perdido, que quise simplemente abrazarlo y decirle que todo estaría bien.
Al amanecer, tomé una decisión. No podía dejarlo allí. Esteban, dije, necesitas ir al hospital. Negó con la cabeza. No, muchacha, no quiero. Solo quiero morir. No digas eso. Una ola de protesta se levantó dentro de mí. Siempre hay esperanza. Yo te ayudaré. No te abandonaré. Sus ojos se abrieron de asombro. Me miró como si yo fuera un fantasma. ¿Por qué tú? ¿Por qué me ayudas? Porque nadie debería estar solo, respondí. Y en esas palabras había una verdad que también me concernía a mí. Con la ayuda de unos transeúntes a los que detuve y una pequeña cantidad de dinero que encontré en mi mochila, que era un regalo de graduación, logré llevar a Esteban al hospital más cercano. En la sala de emergencias me miraron con recelo. Una chica joven con un hombre sin hogar. Les conté todo lo que sabía. Los médicos, a regañadientes, pero finalmente lo admitieron. Me quedé esperando. Me senté en el frío pasillo, escuchando el susurro de los pasos de las enfermeras y el zumbido de los aparatos. Mi madre seguramente estaba enloquecida buscándome, pero no podía irme. No ahora. Unas horas después salió el médico. Su rostro estaba cansado. Su estado es grave. Neumonía, desnutrición, alcoholismo crónico. Necesitará un tratamiento y rehabilitación prolongados. Me miró con una pregunta tácita. ¿Es usted su familiar? No, respondí con honestidad. Pero yo quiero ayudarlo. El médico frunció el ceño. Muchacha, esto no es asunto suyo. Él necesita una familia, no. No lo abandonaré. Lo interrumpí obstinadamente. Vendré a verlo todos los días. Encontraré ayuda para él. Suspiró, pero una especie de respeto apareció en sus ojos. De acuerdo, pero prepárate para las dificultades. Asentí. ¿Dificultades? Después de las palabras de mi padre, después de la noche que pasé con Esteban, estaba preparada para todo. Los días siguientes fueron una prueba para mí. Venía al hospital todos los días después del almuerzo, cuando mamá se iba a trabajar. Tuve que mentirle, decirle que me reunía con amigos, que salía a pasear. Mamá estaba preocupada por mi estado, por mi silencio. Intentó hablar con mi padre, pero él solo la apartaba, absorto en sí mismo. Se volvió retraído, frío. A nuestras preguntas, respondía monosilábicamente, evitando mirarnos a los ojos. El dolor de sus palabras no disminuía, pero ahora se le añadía una extraña determinación. Tenía que demostrar que era digna, no a él, sino a mí misma. Esteban se recuperaba lentamente. Al principio estaba débil y apático, pero poco a poco, con mi ayuda, empezó a comer, a hablar, incluso a sonreír. Le traía libros, se los leía en voz alta. Hablábamos durante horas. Me contaba sobre su vida antes de caer, sobre su esposa que había muerto, sobre su hijo que le había dado la espalda. Yo escuchaba y mi alma se llenaba de compasión. «Eres tan amable, Marisol», dijo una vez, con la voz mucho más fuerte. «No entiendo por qué desperdicias tu tiempo conmigo». «Porque me importa», respondí simplemente. «Y porque entiendo lo que significa sentirse inútil para alguien». Me miró con comprensión y en ese momento se forjó una conexión especial entre nosotros. Una conexión entre dos almas solitarias. Un día, cuando Esteban ya podía sentarse en un sillón, fui a verlo y encontré su rostro pálido y tenso. «¿Qué pasó?», pregunté. «Hoy soñé con mi hijo». Se dio la vuelta. Era tan pequeño. Tantas veces intenté contactarlo, pero él no quiere verme. Me odia. «¿Y cómo se llama?», pregunté. «Adrián», respondió en voz baja. Me quedé pensativa. «Quizás podría encontrarlo». Recordé que Esteban había mencionado que Adrián vivía en otra ciudad y trabajaba como ingeniero. Decidí intentarlo. Fue un proceso largo y minucioso. Utilicé internet, viejas agendas de Esteban,
Pregunté a sus antiguos colegas que él había mencionado. Fue como una investigación. Unas semanas después, lo logré. Encontré a Adrián. Tenía su propia familia, 2 hijos. Era exitoso, pero su corazón estaba cerrado para su padre. Lo llamé. Fue difícil. Él fue frío y distante. No quería saber nada de su padre. Sé que está resentido, dije, tratando de llegar a él. Pero su padre está enfermo, sufre mucho, y quiere verlo. Aunque sea una vez, se quedó en silencio. Sentí su lucha interna. Él no cambiará, dijo finalmente. Siempre fue así. Siempre me decepcionó. La gente cambia, respondí. A veces, solo necesitan una oportunidad y su apoyo. Al final, después de mucha persuasión, accedió a venir. Una vez, sin su familia. El día de su llegada, yo estaba tan nerviosa como Esteban. Sus manos temblaban mientras esperaba. Adrián entró en la habitación y vi cómo una mezcla de dolor y cansancio cruzó por sus ojos. Era un hombre alto y apuesto, muy parecido a Esteban en su juventud. «Padre», dijo, con la voz desprovista de emoción. Esteban lo miró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Hijo», hablaron. Fue una conversación difícil, llena de resentimientos y reproches no dichos. Esteban pidió perdón, habló de su dolor, de cuánto lamentaba sus errores. Adrián escuchó, su rostro impasible. Pero vi cómo apretaba los puños, cómo le temblaba la barbilla. Cuando Adrián se fue, se detuvo en la puerta. «Yo lo pensaré», dijo, sin mirar a Esteban, «pero no prometo nada». Para Esteban, eso ya era una victoria. Por primera vez en muchos años, había visto a su hijo y sabía que había hecho todo lo que podía. Pasaron varios meses. Esteban fue dado de alta del hospital. Le encontré una pequeña habitación en una vivienda social. Lo ayudé a encontrar trabajo como vigilante en la biblioteca local. Ya no bebía. Había comenzado una nueva vida. Y yo seguía yendo a verlo. Tomábamos té, hablábamos de libros, de la vida. Se había convertido para mí, no solo en una persona a la que ayudé, sino en algo parecido a un abuelo. Un día, mientras estaba sentada en su casa, alguien llamó a la puerta. Esteban fue a abrir, y en el umbral estaba Adrián. Venía solo. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores silvestres. «Hola, padre», dijo, y en su voz había algo nuevo, algo suave. Esteban lo miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Adrián entró. No dijo nada. Simplemente se acercó a su padre y lo abrazó, muy fuerte. Vi cómo las lágrimas aparecían en los ojos de Adrián. Permanecieron así durante mucho tiempo, sin decir una palabra. Fue un momento de perdón, un momento de reencuentro. Salí silenciosamente de la habitación, dejándolos solos. Volví a casa tarde esa noche. Mamá estaba sentada en la cocina, su rostro preocupado. «Marisol, ¿dónde estabas?», preguntó, su voz llena de ansiedad. Me senté frente a ella. «Mamá, necesitamos hablar». Y le conté todo lo que había sucedido después de la graduación. Cómo conocí a Esteban, cómo lo ayudé, cómo busqué a su hijo. Mamá escuchó sin interrumpir. Sus ojos se abrían más y más. Cuando terminé, se quedó en silencio. Un largo silencio. Luego se levantó, se acercó a mí y me abrazó. «Mi niña», susurró, «has crecido, te has vuelto tan fuerte, tan amable». Sentí un calor que se extendía por mi cuerpo. No era compasión, sino orgullo. Su orgullo. «¿Y papá?», dije en voz baja. «¿Qué le pasa?». Mamá suspiró. «No lo sé, Marisol. Él ha cambiado. Es diferente. No puedo entender qué le pasa, pero sé que te quiere. Solo que él está luchando con algo dentro de sí mismo». Sus palabras fueron un consuelo, pero no una respuesta completa. El dolor de las palabras de mi padre seguía en mi corazón.
pero ahora se le sumaba la comprensión de que él también sufría. Mi vida continuó. Entré a la universidad, como lo había planeado, pero ahora no solo tenía mis estudios, tenía a Esteban, que se había convertido en parte de mi familia. Tenía a mamá, que se había vuelto aún más cercana, y papá, él seguía distante, pero a veces, cuando pensaba que no lo veía, captaba su mirada. En ella había una especie de anhelo, un dolor no expresado. Todavía no me había hablado de aquel día. Un día, cuando regresaba a casa después de las clases, lo vi. Estaba sentado en un banco del parque, el mismo donde yo había llorado aquel día terrible. Sostenía mi diploma en sus manos, el mismo diploma que él había llamado indigno. Me acerqué a él, se sobresaltó, levantó la cabeza y me miró. En sus ojos había tantas emociones: vergüenza, dolor, amor. Marisol, su voz era ronca. Yo, no sé cómo decirlo, me equivoqué. Me senté a su lado. Guardamos silencio, largos minutos. Luego me tendió el diploma. Tú eres digna de todo, más que nadie. Las lágrimas asomaron a mis ojos. No era una disculpa, era un reconocimiento, el reconocimiento que tanto había esperado. Lo abracé, él me devolvió el abrazo y sentí lo mucho que había sufrido. Pero este fue solo el primer paso. Nos esperaba un largo camino para reconstruir nuestra familia. Sabía que no me lo contaría todo de una vez. Algo lo atormentaba, algo muy profundo. A veces se ponía nervioso cuando se hablaba de su pasado, de algunas personas que conocía. Sentí que había algo más detrás de su comportamiento que solo el cansancio o la irritación. Una noche, mientras estábamos sentadas en la cocina, mamá parecía especialmente preocupada. Tenía una vieja carta en sus manos. Le temblaban las manos. Marisol, dijo en voz baja, creo que necesitas ver esto. Me tendió la carta. Estaba vieja, el papel amarillento. El sobre tenía una dirección desconocida. Empecé a leer. Era una carta escrita hace muchos años. Hablaba de deudas, de amenazas, de que mi padre tenía que hacer algo para arreglar la situación. Mi corazón latió más rápido. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté. Mamá me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Tu padre tuvo problemas. No le dijo a nadie. Intentó protegernos. Él se metió con gente mala cuando nuestro negocio casi quebró. Les tomó dinero y ahora quieren que se lo devuelva, con intereses. Mi mundo se desmoronó de nuevo. Las palabras de mi padre en la graduación, su distanciamiento, su sufrimiento, todo se unió en una sola imagen. Intentó protegerme, apartarme de su vida para que no me involucrara en sus problemas. Esa era su retorcida forma de amor. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué no te lo dijo a ti? Mi voz temblaba. Pensó que podría manejarlo solo, respondió mamá, secándose las lágrimas. Quería ser fuerte, pero eso lo rompió. Sostenía la carta en mis manos y me quemaba la piel. Mi padre, fuerte, inquebrantable, siempre dispuesto a ayudar, resultó ser rehén de juegos ajenos, de una crueldad ajena. Y yo, su hija, era parte de esto. Miré a mamá. ¿Qué vamos a hacer? Ella negó con la cabeza. No lo sé, hija. Debemos ayudarlo. ¿Pero cómo? En mi mente pasaron pensamientos sobre quiénes enviaron esas cartas, sobre lo que podrían hacer. El peligro se cernía sobre nuestra familia. Sentí una nueva determinación dentro de mí. Ya había ayudado a Esteban. Ahora debía ayudar a mi padre. ¿Pero cómo? Las respuestas aún no se habían encontrado. El camino aún era largo y peligroso. Pero sabía una cosa: no me rendiría. No ahora. No cuando mi familia me necesitaba más que nunca.